en congregaciones religiosas. Acompaño los procesos contables y administrativos a los representantes legales. Mi objetivo es poderles acompañar, aclarar las dudas en lo que ustedes tengan. Con todo gusto lo podemos analizar, revisar, y la idea es que ustedes no se queden con ninguna duda, con ninguna pregunta. Bueno, de esta manera entonces vamos a iniciar la sesión que tengo preparada para ustedes el día de hoy. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si allí están viendo la presentación? Sí, Mireya, ya la estás. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos a esta sesión número 1 del módulo contable, tributario y administrativo que vamos a vivir en este día 28 de julio. Vamos a empezar a ver unos fundamentos contables, muy especialmente la contabilidad en las entidades eclesiásticas, que son las que nos reúnen acá. ¿Qué se entiende por contabilidad? Y acá me gustaría escucharlos a ustedes, que ustedes me digan qué tienen en mente, qué conocen, qué saben. Entonces podemos alzar la mano para poderlos escuchar. Perdóname, Mireya, ellos están acostumbrados, el que quiere participar, abre su micrófono y perfecto, participa. Está bien, perfecto. ¿Quién quiere entonces participar? No importa, no tienen que ser expertos, porque a eso vinimos, a hacernos expertos acá con lo que sabemos. Yo sé que tienen conocimientos básicos. Bueno, para mí, mi nombre es Ángela. Para mí la contabilidad es como tener control sobre lo que yo tengo, pues más que todo en la parte económica, como saber cuánto tengo, cómo lo tengo, dónde lo tengo y cómo lo tengo, como para distribuir o como para gastar o como para ahorrar, algo así como general. Bueno, muchas gracias. Paulina. Sí, señora, para mí creería que la contabilidad es como, ay, se me fue la paloma, espere, como reorganizar, como clasificar, como registrar la información detallada de una empresa o de alguna entidad. O sea, algo muy, muy minucioso, los ingresos, los egresos, las salidas, bueno, toda esa parte. Perfecto, muchas gracias. Y Martica, ¿querías participar? Yo no sé. Antes estaba Fray Manuel. Ah, perfecto. Gracias, doctora. Fray Manuel. Bueno, buenas noches. Paz y bien. Buenas noches. Bueno, yo creo que es más que todo la técnica, ¿no? Entiendo yo como la técnica de registrar cada movimiento, cada transacción, ¿no? Y poder, luego de registrar, clasificar si es un gasto, si es un ingreso, y poder hacer un balance, ¿no? De saber la situación financiera, digo yo, que tiene la empresa o alguna institución, ¿no? Es algo para saber así cómo está la situación o la salud financiera de la empresa o de la institución.
Muchas gracias, Fray Manuel. Ahora sí, Martica. Pues yo no tengo conocimientos en absoluto de contabilidad porque no es mi campo, pero por lo que veo y pienso que es como el control que se hace para que todos esos dineros, porque es plata y tengo entendido que también todo lo de propiedades pues esté y no se pierda algo, ¿verdad? Con los números se puede ver que lo que entra, lo que sale, todo debe concordar, así como cuando le pasan a uno el extracto en el banco. Entonces es como un control para mí muy riguroso que se tiene que hacer en cuanto al manejo de recursos económicos en todas las empresas. Control, diría yo. Perfecto. ¿Quién más? Profe, yo, buenas noches. Buenas noches. Jesús, yo pienso que es más que ciencia, arte o técnica, es como una disciplina, ¿no? Que como han dicho muchos anteriormente, nos permite registrar una serie de datos, clasificar y resumir cualquier tipo de actividad o de operación financiera, sea personal o sea institucional o de alguna entidad de cualquier orden, que puede ser útil y fundamental en la toma de decisiones en cualquiera de los campos que le compete a la persona o a la entidad. Bueno, muy bien. Sí, Carlos Eduardo. Bueno, buenas noches. Pues en un sentido práctico, pues la contabilidad es más pues la materialización de diferentes hechos económicos, jurídicos, administrativos que ocurren en un ente económico que mediante un sistema de información se suministran los datos para las operaciones necesarias y esta información es base para la toma de decisiones. Pues siempre en esa utilidad de la contabilidad es ese sistema de organizar la información económica, financiera para la toma de decisiones. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ustedes ya, si reunimos la apreciación que ustedes acaban de dar, ya tenemos el concepto. Entonces, vamos a ver que la contabilidad es una técnica mediante la cual se registran, se clasifican y se resumen, eso lo dijeron ustedes, entonces muy bien, que las operaciones realizadas y unos eventos económicos que deben ser identificables y cuantificables, que van a afectar a la entidad, es decir, a la parroquia, al colegio, al hospital. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos tener establecidos unos medios de control, porque lo que no se controla, pues no se puede evaluar. De esta manera, se va a permitir que se pueda presentar una información cuantitativa que debe ser expresada en unidades monetarias, porque nosotros que manejamos o que medimos, todo es en base a los pesos colombianos. De esta manera podemos analizar, interpretar y finalmente tomar decisiones. De esta manera es muy importante que la contabilidad sea llevada al día, no al finalizar el mes, no al finalizar el semestre, no al finalizar el año. La contabilidad debe ser en el día a día porque debe ser real. Y no puedo creer y no puedo decir que a final de mes, tal vez en algunos casos, esperan a que el contador vaya al final de mes o en su defecto al principio del mes siguiente a registrar. Y hasta ese momento voy a saber cuánto tengo en caja, cuánto me quedo en el banco, quién me quedo debiendo. Pues ya tan tardía la información, no voy a poder tomar decisiones a tiempo. Pues ya para qué. Por eso la contabilidad
debe ser en el día a día que se va construyendo. ¿Cuáles son los objetivos de esa contabilidad? Esa información que me debe proporcionar debe ser útil, debe ser confiable y debe ser oportuna. Estos son los 3 valores que la contabilidad me debe proporcionar. Si no es útil, si no es confiable, si no es oportuna, no es una contabilidad adecuada y con ella no puedo tomar decisiones, o las decisiones que tome pues no van a ser las adecuadas para la organización. Por eso siempre debemos caminar a ello, que sea útil, que sea confiable y que sea oportuna, ya en el momento, no hay que esperar a nada. Por eso hay que crear los mecanismos, los procesos en las entidades para que los resultados se puedan dar en el momento oportuno. Si no hay unos procesos, si no hay un control, si no hay una persona líder que vele por el cumplimiento de las responsabilidades, pues todo se va trastocando en el día a día. Entonces, por eso hay que crear unos mecanismos adecuados, darle la responsabilidad a las personas que son encargadas de cada uno de los procesos. Y la contabilidad, justamente, lo vamos a ver en un momento, se vuelve en un ciclo, que termina y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar. ¿Qué pasa? A nivel eclesiástico, ¿por qué debemos llevar contabilidad? O sea, ¿por qué no seguir como lo manejábamos hace 20 años, 15 años tal vez, que los padres, los sacerdotes, las religiosas, los frailes tenían, era un cuadernito? No sé si alguno de ustedes lo vivió, porque pues yo sí. Unos cuadernitos, no, eran unos cuadernos gigantes donde registraban el debe, el haber, el saldo, entonces cuánto le entraba, cuánto le salía y cuánto le quedaba. Esa era la información básicamente especial que había en ese cuaderno y era sagrado. Los padres andaban con el cuaderno debajo del brazo, ¿sí? Pues, ¿por qué no seguir en eso si ahí se estaba controlando? ¿Para qué nos inventamos tanta cosa y para qué nos complicamos la vida? Y todavía algunos sacerdotes lo dicen. ¿Para qué se complican? Eso hagámoslo fácil, sencillo y rápido. Pues resulta que nosotros somos vigilados por unos entes internos, unos entes externos. Algunas organizaciones internamente tienen juntas directivas a las cuales le deben rendir cuentas. Otras entidades que no, digamos que es una parroquia en la normalidad, entonces esta parroquia simplemente lleva una contabilidad, genera unos estados financieros y ya, pero no podemos decir que nadie la vigila, porque sí, tenemos unas entidades externas como lo es la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que nos vigila a nivel nacional. Entonces no importa en qué departamento estemos, le debemos rendir cuentas a nivel de impuestos. Tenemos las secretarías de haciendas distritales, que estas sí funcionan a nivel local, es decir, que cada ciudad tiene una alcaldía, una secretaría de hacienda, a la cual también debemos responderles. Algunas organizaciones fueron creadas en las alcaldías, entonces a ellos también debemos rendirles cuenta. Otros fueron creadas en las diócesis o en las arquidiócesis, nacieron allí legalmente, entonces también debemos rendirles cuentas. Tenemos otros entes externos, como son los bancos. Cuando vamos a aperturar una cuenta nos piden los estados financieros, nos piden la representación legal, la cédula del representante legal. Entonces ellos también tienen el derecho a revisarnos la información, a verificar si estamos cumpliendo con las normas, porque si no, pues simple y sencillamente no nos aperturan una cuenta.
Adicional a ello, las personas en nuestras parroquias que hacen parte del Consejo Económico también tienen derecho a saber los movimientos de la parroquia. Entonces, no trabajamos solamente para nosotros. El tiempo ha pasado, las normas se han venido modificando y por eso la necesidad de tener una contabilidad al día. Y ya no es una contabilidad de cuaderno, donde el representante legal lleva su relación, sino que ahora nos exigen tener un software contable. Todas las personas jurídicas legalmente constituidas e incluso algunas personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben tener un software contable. ¿Cuáles son las características? Deben tener una licencia. Generalmente en el ámbito eclesiástico conocemos mucho al sistema contable ELISA, que es el convenio que tienen las diócesis y las arquidiócesis para manejar nuestras contabilidades, pero no quiere decir que es una camisa de fuerza. Existen otros software contables que nos ayudan a tener en el sistema nuestra información contable, algunos en la nube, otros en servidores. No nos obliga la ley a que sea un programa u otro, es tener un software contable que tenga licencia y sea legalmente constituida la empresa. Ahora bien, en el Código de Derecho Canónico, en el libro 5, nos hablan en el título 2 de la administración de los bienes. Es decir, que no solamente debemos cumplir las obligaciones legales civilmente, sino también porque tenemos la obligación de acuerdo al derecho canónico. Entonces acá me voy a permitir leer los que considero que son más importantes. Y es que en el título nos dice, en numeral 1284, que los administradores están obligados a cumplir su función con la diligencia de un buen padre de familia. Por tanto, ¿qué tienen que hacer? Vigilar para que los bienes que le han encomendado parezcan en modo alguno y no sufran ningún daño, sufriendo a tal fin, si fuese necesario, contratos de seguro. Es decir, que hay que velar por todo lo que tenemos, sea pequeño, sea grande. Cuidar la propiedad de los bienes eclesiásticos, observar las normas canónicas y civiles, cobrar diligentemente y oportunamente las rentas y productos de los bienes, pagar oportunamente el interés debido por préstamo de las hipotecas y cuidar que el capital prestado se devuelva a su tiempo. Con el consentimiento del ordinario, aplicar a los fines de la persona jurídica el dinero que sobre del pago de los gastos y que pueda ser invertido productivamente. Entonces ahí me quedo con esas últimas palabras donde dice ser invertido productivamente. Y ahí vamos con el objetivo de la contabilidad, la toma de decisiones. O sea, si necesito comprar aquello, si va a ser utilizado correctamente, lo necesito, no lo necesito. Bueno, son decisiones. El séptimo es muy claro y dice llevar con orden los libros de entradas y salidas. Y otro muy interesante, llevar con orden los libros de entradas y salidas. Hacer cuentas de la administración al final de cada año. Pero esto no quiere decir que solamente el 30 de diciembre me voy a preocupar por tener una contabilidad al día, sino que esto es a lo largo de todo el año para que a 31 de diciembre, como lo dice el código, yo pueda tener las cuentas de final de año. Y dice el 9, ordenar debidamente y guardar en un archivo conveniente y apto
los documentos e instrumentos en los que se fundan los derechos de la Iglesia o el Instituto sobre los bienes, y donde pueda hacerse fácilmente depositar copias auténticas de los mismos en el archivo de la curia. En este pequeño numeral me voy a detener para preguntarles de pronto si ustedes saben cuánto tiempo se debe conservar el archivo. ¿Pregunta por el archivo general o el archivo contable? De las dos maneras es necesario que lo tengamos claro. Buenas tardes, profe. Yo tengo entendido que son 10 años, ¿no? Que se debe guardar. 10 años. ¿Quién da más? ¿O quién da menos? Tengo una idea que se maneja lo que es inmediato, un archivo más cercano, un archivo central, hay como 3 niveles, pero el tiempo no lo tengo preciso. Yo en alguna ocasión pregunté y me dijeron que 7 años y había que hacerlo mediante un acta o algo así, pero no estoy segura. Bueno, ¿qué otra idea tenemos? Bueno, voy a empezar por lo más importante. Estamos hablando de los temas contables, tributarios y administrativos. No voy a tocar en nada los libros eclesiásticos ni nada de eso porque no me compete. A nivel administrativo y contable, entonces hay algo que deben tener muy presente que no se les puede olvidar nunca, y es que los archivos laborales, los archivos tributarios, nunca caducan. Los procesos que se puedan abrir por estos dos conceptos pueden ser en cualquier momento. Por tanto, no se pueden destruir. Se pueden tener en un archivo muerto, se puede llamar archivo muerto, pero conservarlo. ¿A qué me refiero con la palabra conservarlo? Y existe en muchos lugares unas bibliotecas hermosas, lindas, preciosas, allá donde tienen todos los documentos empastados. Es válido, sí, pero debo velar porque en el lugar donde estén no les vaya a entrar humedad, no les vaya a entrar los bichitos, que esos documentos, se mantengan en el tiempo. Porque existe el riesgo de que estén allá empastados en la biblioteca o en el lugar donde los tengan destinados y allá hay humedad. ¿De qué me sirve tenerlos con humedad si se van a dañar? No, hay unas técnicas de archivística que nos sirven para mantener la documentación libre de polvo, de viento, de humedad, y es una técnica muy sencilla y muy económica. Discúlpame, Mireya, respecto a esa técnica, yo ya les he hablado a ellos y les he sugerido que acudan al Archivo General de la Nación. Les he mostrado cuál es la forma como tal y lo que sugiere el Archivo General de la Nación para guardar todo lo que son la documentación y los libros. Excelente. Entonces, de esta manera se garantiza que nunca se van a perder estos documentos que son laborales y tributarios. Nunca se pueden desechar, súper importante. La información contable debe permanecer por 20 años. Pero ojo, porque en algunas entidades dejan los impuestos originales
o las liquidaciones de los empleados o las planillas de seguridad social originales en los egresos. Y los egresos es archivo contable que técnicamente debe durar 20 años. Entonces a los 20 años hacen un acta de destrucción, queman todo eso o lo pican, lo venden, etcétera, y desaparece. Y resulta que ahí estaban los originales. Entonces hay que tener cuidado porque en los egresos deben permanecer copias de los impuestos, copia de las planillas, copia de las liquidaciones de los empleados, para que si van a destruir el archivo contable, no vayan a eliminar la información que no debemos destruir, ¿sí? Entonces es allí donde debemos tener en cuenta las prácticas, los procesos. Si existe un original en una carpeta, entonces está perfecto, los originales están conservados y el archivo contable se puede destruir sin ningún inconveniente. Entonces es bien importante que lo tengamos claro. Y toda la información adicional administrativa, que puede ser la correspondencia enviada y recibida, las cartas, todo aquello que tenemos, esto sí lo podemos mantener solamente por 10 años. Pero quien evalúa quién o por cuánto tiempo necesitan la documentación a la final es la entidad, porque puede haber una correspondencia bien importante que necesiten y resulta que la destruyeron, que era un proceso importante de X o Y tema y lo llegan a necesitar y resulta que lo eliminaron. Entonces, el tema del archivo es bien importante, sobre todo en los cambios de administraciones. Cuando llegan las nuevas administraciones, a veces mágicamente se desaparece todo porque hicieron una limpieza. Y pues la limpieza en sí no es mala, por el contrario, es maravillosa, pero ¿qué estamos arrojando a la basura? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Entonces, la invitación es que cuando lleguemos como una administración nueva, antes de eliminar, botar, quemar alguna información, verifiquemos qué hay allí. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Doctora, yo tengo dos. La primera es, su merced está colocando diapositivas porque pues nos quedamos con la primera, ¿no? Y segundo, en nuestra parroquia hasta el año pasado se implementó el software de Lisa. Se llevaba la caja menor del despacho con facturas de caja menor por talonarios de 50 recibos. ¿Esos tienen alguna forma también de destrucción, algún tiempo? ¿También se debe hacer mediante acta? Gracias. Esos recibos en este momento están en blanco, ¿sí? No, fueron todos esos utilizados. Exacto, fueron utilizados porque pues con eso era lo que se trabajaba, porque no se tenía el sistema contable hasta el año pasado que pues ya desde de parte de la diócesis de Soacha nos empezaron a vincular al programa ELISA para que todas las parroquias de nuestra diócesis empezáramos a utilizarlo. Entonces, nuestra parroquia empezó literal el año pasado, vamos a completar apenas un año con este programa, pero sí tengo todos los talonarios más o menos como desde el 2018, pues clasificados y todo, pero pues no sé exactamente, ahí era donde mencionaba que alguien me había dicho que eran más o menos 7 años y que había que hacerlo mediante un acta de destrucción, pero esos son recibos como de caja menor. Ah, bueno, entonces hay que conservarlos por los 20 años. En el momento en que ya llegaron los 20 años y ya lo debemos o tomamos la decisión de destruirlos, entonces efectivamente hay que hacer un acta donde se relaciona qué tipo de documento es, entonces van a decir que es un recibo de caja, que allí se recibían los ingresos de la parroquia
por concepto de los servicios, que hay, no sé, 20 talonarios del número 1 al número 20.000, se toman fotos, se deja un registro fotográfico, se dice de qué manera se va a eliminar ese archivo. Entonces hay varias maneras de eliminarlo, que puede ser coger todos los talonarios y usar la máquina que los tritura. Entonces, por medio de trituración, antes, ya ahorita eso no es tan viable, quemaban los documentos, pero pues eso ya no es una opción. Otra manera es dejarlo definitivamente en el archivo muerto, o sea, no destruirlo, sino llevarlo definitivamente al archivo muerto, que será un lugar que se destina para eso. Y ese es el procedimiento. ¿Qué pasa? Debe estar el representante legal, debe estar el consejo, en la Arquidiócesis de Bogotá lo llamamos el EPEN y el COPAE, o en las demás puede ser el Consejo Económico. Es decir, que deben haber testigos y pues la secretaria de la parroquia de momento, que es la que se encuentra a cargo del archivo. Y firman los responsables con los testigos y proceden a la destrucción. Eso es. Y se debe tener una carpeta, obviamente, del archivo. Ok, muchísimas gracias, doctora. Con gusto. Y a la primera pregunta, sí estoy compartiendo la presentación, pero gracias por decirme que no ha pasado desde la primera. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir. Yo creo que aquí están viendo la presentación en la página que dice Derecho Canónico. ¿En qué número de diapositiva vas? En las 6. Yo también he estado todo el tiempo mirando solamente la 1. No sé por qué no pasa. ¿Y en este momento están viendo la 1 todavía? No, ya estamos en la de Derecho Canónico. La que corresponde. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya terminé esta, solamente queda el último párrafo donde dice: se aconseja encarecidamente que los administradores hagan cada año presupuesto de las entradas y salidas, y se deja al derecho particular preceptuarlo y determinar con detalle el modo de presentarlo. Entonces, en este libro 5, en el título 2, tenemos básicamente cuáles son las normas que nos aplican a nosotros, básicamente por ser una entidad eclesiástica. Es decir, que aparte de todo lo que civilmente le aplica a una empresa normal, que haya sido creada mediante la alcaldía, mediante la Cámara de Comercio, a nosotros nos aplica esto adicional. Entonces es para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces siempre, como les decía al inicio o antes de este tema, es velar para que mi información sea útil, confiable y oportuna. Todo lo que yo haga a nivel contable me debe llevar a eso. Si no, en algo estoy fallando. ¿Cuál es mi recomendación? Que ustedes tengan un equipo de trabajo con el cual evalúen, en el cual se reúnan a verificar los procedimientos, con el auxiliar contable o con la secretaria, con el representante legal, para que los procesos surjan, caminen y no se queden estancados, porque muchas veces existen los procesos, pero no se les da cumplimiento por tiempo, por negligencia, porque los documentos no llegan al día, por
XY circunstancias, y cuando se evalúa se pueden tomar decisiones y hay oportunidades de mejora. Pero si no, si esperamos al 31 de diciembre a decir la contabilidad está a febrero, ¿qué hacemos? Auxilio, quedan 2 días para que se acabe el año, ¿cómo procedemos? Contratemos un contador que nos haga eso en 3 días. Entonces de eso no se trata. Es un proceso que nos debe dar tranquilidad. Entonces, tener líderes de procesos que nos ayuden a tener las cosas al día, y que si algo falla, pues alce la mano y diga, hace falta esto, no está funcionando aquello, ¿qué hacemos? De esta manera funcionará correctamente. Bueno, pasamos a algo bien importante, y es que acá ya estamos viendo la siguiente diapositiva, ¿sí? Decreto 610. Profe, perdón, te interrumpo. Sí, señora. Su merced, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puedes proyectar un momentico donde está la definición de contabilidad? Un momentico, Sí, porfa. Acá está. La Este 4. material yo se los comparto. Ya. La presentación completa se las haré llegar. Entonces, Bueno, profe, gracias. de todas maneras, acá está. Todo esto se hace llegar a través de Jessica. Perfecto, sí, señora. Así será. Bueno, aparte de que tenemos un referente práctico, que es el Código del Derecho Canónico, que es donde están todas nuestras normas, a nivel diocesano, arquidiocesano, existen unos manuales de prácticas administrativas, y voy a hacer o me voy a referir específicamente al decreto que nos aplica en este momento en la Arquidiócesis de Bogotá, en la Vicaría de Asuntos Económicos. Para nosotros es el decreto 610, que fue firmado por Monseñor Rubén Salazar en el año 2013. La doctora Adriana Martínez tuvo la oportunidad de pertenecer al equipo que diseñó este manual de normas administrativas, en los cuales nos dan todas las pautas a tener en cuenta en las parroquias y en las entidades eclesiásticas que nacieron en la Arquidiócesis de Bogotá. De todas maneras, la mayoría, o creo que todas las diócesis y arquidiócesis, tienen sus manuales de prácticas administrativas, que son las reglas de juego. Si ustedes desconocen en sus arquidiócesis, diócesis, vicarías, los decretos o los manuales que los rigen, los invito a que los solicitemos. Yo tengo en mi poder el de la Arquidiócesis de Bogotá y el de la Diócesis de Engativá, que es donde tengo prácticas contables. De las demás diócesis no las tengo. Pero me parecería interesante que logremos que todos los tengan, porque cuando no sabemos las normas, pues cómo las cumplo, ¿cierto? Les pregunto, ¿alguno de ustedes conoce sus manuales que les rigen en el lugar donde ejercen sus labores? Perdóname, Mireya, muchas diócesis tienen, por Google se pueden encontrar los manuales de procedimientos de las diócesis. Yo tengo varios, pero porque los busco de esa manera, y eso también nos sirve precisamente como referente, y ahí pues conocemos la praxis de los diferentes ordinarios en el país. Gracias, doctora. Nancy, decías que sí lo conoces. Sí, señora. Yo allá no, digamos que no, pues hay que sacar el tiempito para estudiarlos.
y muchos, en la diócesis se organizan, digamos, los boletines de información cuando hay alguna novedad, entonces nos piden esos boletines para que nosotros estemos al tanto. ¿De qué diócesis? De la diócesis de Garzón, de acá de Huila. Excelente. Bueno, entonces es bien importante que los conozcamos. Pues en lo más importante, en lo que nos compete, muchas veces esos manuales son exageradamente largos, son de 300 hojas y uno dice qué pereza, yo no me voy a poner a leer todo eso. Pero la práctica nos va a hacer ir a buscar lo que vamos necesitando poco a poco. Y sí, los invito a que tengamos esos manuales que son bien importantes. A veces estamos haciendo lo que no debemos por desconocimiento, pero recordemos que el desconocimiento de la norma no nos exime, de su cumplimiento. Entonces, los invito a ello. Doc, yo tengo uno, pero este es del 2018. ¿Y es de dónde? ¿De la diócesis de? De Soacha. De Soacha, 2018. Ajá, y bueno, tenemos estos más pequeños, pero ya es como para el manejo de los libros parroquiales. Sí. Y este otro. Ah, bueno. Ok, perfecto. Listo. Ante las mismas entidades, las diócesis, las arquidiócesis e incluso de las vicarías episcopales territoriales, nosotros tenemos la obligación, o más que la obligación, la responsabilidad de entregarles la información contable, la información tributaria, es decir, enviar los estados financieros con corte. Algunos la piden en junio y la piden en diciembre. Enviar la declaración de ingresos y patrimonio, que es la renta. Enviar la información exógena a nivel nacional, a nivel distrital. ¿Por qué? Porque pues las diócesis y las arquidiócesis tienen toda la potestad de velar por el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, esa es la manera en que ellos logran hacer un seguimiento a cada una de las entidades, pero pues no es tan complejo como presentar un informe en la página de la DIAN o en la Secretaría de Hacienda, sino que simplemente es hacer una carta y decir: señores arquidiócesis de Bogotá, les hago entrega de mi información financiera 31 de diciembre con todos los soportes de la declaración de renta, información exógena y demás. Entonces también estamos en la responsabilidad de velar por el cumplimiento de esa información. Yo me imagino que a ustedes les llegarán correos solicitando la información o recordando el envío de la misma. Ok, pasamos entonces a algo bien importante, y es que detrás de todos esos procesos hay un equipo humano y existe un organigrama, un orden jerárquico para el cumplimiento de las obligaciones. En cabeza del barco pues estará el párroco, el administrador parroquial o el representante legal de la entidad eclesiástica. Y tendrá a su cargo, relaciono acá los cargos que son más comunes, puede que haya más, puede que haya menos, todo depende de la realidad de la entidad, con la cual pues el párroco cuenta con una secretaria, que en este caso la secretaria tiene varias responsabilidades a su cargo, que es la atención de la oficina parroquial. En muchas parroquias, en muchas entidades, la secretaria es la misma auxiliar contable, quien digita todos los documentos en el software contable, los clasifica, los revisa, los gestiona y los archiva. También
tienen a cargo en algunas entidades, tienen a cargo el liderazgo del sistema de la seguridad y salud en el trabajo, porque es la persona o es el empleado que está más tiempo y que está más cercano a todos los cargos. Son las responsabilidades básicas, además de, pues obviamente todo el tema eclesiástico y canónico que su cargo le entrega. De igual manera, pues puede estar un sacristán, una sacristana, que realiza todas las labores referentes o inherentes a las celebraciones eucarísticas, a las celebraciones religiosas, que puede ser en la misma manera la persona de servicios generales. Pueden estar de manera separada o puede ser un mismo cargo. Y adicional a ello, y porque ustedes están viendo la imagen, ¿verdad? Sí, señora. El contador no aparece en una línea debajo del párroco en igualdad de condiciones con la secretaria, el sacristán y la persona de servicios generales. No, está en una lineecita el contador, o también puede estar el contador y el revisor fiscal. ¿Por qué? Porque el representante legal que está en cabeza del barco tiene una relación directa mediante un contrato laboral, porque estos tres personajes que tenemos acá no pueden tener un contrato de prestación de servicios, deben tener un contrato directo laboral donde el párroco tiene toda la potestad de exigir, pagar, hacer cumplir un horario a estas tres personas. A diferencia del contador o del revisor fiscal, acá sí puede ser contratado laboralmente. Si estuviera contratado laboralmente, debería estar acá en esta misma línea donde está la secretaria, el secretario y los servicios generales, pero en este caso particular es un contrato de prestación de servicios, donde el contador no cumple un horario, donde el contador se ciñe a unas obligaciones que están registradas en el contrato de prestación de servicios, y el contador no es el jefe, el contador solo recomienda, y quien toma las decisiones es el representante legal. Entonces el contador es un asesor, simplemente. Asesora lo que se debería, lo que no se debería y por qué, y el representante legal toma las decisiones para que sus empleados ejecuten esa toma de decisiones del representante legal. Es importante también que sepamos diferenciar los tipos de contratos, cuando es laboral, cuando es de prestación de servicios, qué injerencia tiene ello. Para clarificar entonces, el contador no es quien manda, no es quien genera las políticas, no es quien dice qué se hace y qué no se hace. El contador, como lo dije anteriormente, va a recomendarle las políticas, va a recomendarle los procesos e incluso le puede recomendar quién puede liderar los procesos, pero no es quien en últimas dice se hace así o asá. Quien lo va a decidir es el párroco o el representante legal. Entonces, tengamos claro ese pedacito, porque he visto en muchas organizaciones que se hace lo que el contador dice. Y pues no, nosotros tenemos muchos conocimientos y la experiencia nos conduce a tal vez tener un poco certeza de los particular, pero quien toma las decisiones va a ser el representante legal. Entre estas personas que tenemos acá, e incluso más, porque de acuerdo a la realidad de la organización, pueden haber más personas, ¿qué va a pasar?
se va a crear algo a lo cual llamamos el ciclo contable. Todas las personas que hacen parte de la organización tienen la posibilidad de hacer parte de este ciclo contable, del manejo de los dineros. Inicialmente vamos a tener una recogida de la documentación, que es cuando tenemos unas transacciones, sea de compras o de ventas de productos o de servicios. Siempre en medio de ello debe estar un documento. ¿Qué va a pasar? Esa documentación tiene que ser examinada, si cumple con los requisitos para que yo la pueda recibir, la pueda tramitar, la pueda pagar, para que de esta manera tenga un procesamiento en el software contable y pueda hacer una entrega de la documentación y llevármela al archivo. Miren que el ciclo contable debe hacerse de manera organizada, ordenada. No puede ser que yo pretenda ir a procesar algo que no tengo. Solamente voy a hacer un ejemplo. El padre me dijo, Estelita, imagínese que compré un computador. Me valió 3 millones de pesos. Regístrelo en la contabilidad porque si no me descuadro. Y pues Estelita procede a registrar la información, pero resulta que se saltó 2 pasos importantes: la recogida de la documentación, examinar si cumple con los requisitos y ya la estoy procesando. Entonces no puedo hacer algo saltándome los pasos. Por eso les hablaba al inicio de crear procesos. ¿Cómo van a ser los procesos de compras? ¿Cómo van a ser los procesos de ventas? Así sean los servicios normales que tenemos en un despacho parroquial. Todo tiene un orden y debe ser respetado, porque cuando lo hacemos en desorden, pues el resultado no va a ser el adecuado y a la final la toma de decisiones pues no va a ser acertada. Pasamos ahora en el para qué ese ciclo contable. Pues el objetivo de todo es que yo tenga unos informes fidedignos, reales, que los llamamos estados financieros. Los estados financieros son, como su nombre lo indica, el estado final de la realidad económica de una organización. Se debe hacer en unos cortes específicos. Obligatoriamente, a 31 de diciembre se deben presentar estados financieros al cierre del periodo. Pero esto no quiere decir que yo no pueda hacer cortes dentro del año. Hacer cortes mensuales es muy sano, hacer cortes mensuales, hacerlos bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales. El anual es el obligatorio, pero no quiere decir que es el único que debo ver, que debo analizar. Se pueden hacer unos cortes dentro del año para verificar si estamos cumpliendo con nuestros objetivos, si tenemos dinero o no tenemos dinero y qué hay que hacer para mejorar aquello que encontramos que no está tan bien. O, en su defecto, lo que está bien, seguirlo practicando y mejorarlo. Este es el objetivo, tener una mejora continua en todos nuestros procesos. Los estados financieros son 5. ¿Cuáles son? El balance general, básicamente es mostrar qué tiene y a quién le debe. Es allí donde mostramos el dinero en efectivo, los bancos, los CDTs, las propiedades y las deudas. Entonces, por eso lo llamé acá, qué tiene y qué debe la empresa. Básicamente es eso lo que llamamos el balance general. También mostramos el estado de resultados integral.
que es mostrar los ingresos, los gastos y la utilidad o la pérdida, que en nuestro caso de entidades eclesiásticas sin ánimo de lucro se llaman los excedentes o el déficit. Y es mostrar qué me llegó, en qué me lo gasté y cuánto me quedó. Ese es el estado de resultados integral. Adicional a ello, tenemos un estado financiero que se llama el estado de cambios en el capital y es mirar mi patrimonio. Entonces, es mirar en la vigencia anterior cuánto me quedó y con esta utilidad o esta pérdida de este periodo, cómo quedo. Entonces, es mirar el patrimonio. Aquí miramos solamente nuestros excedentes y los déficits a través de la historia, desde que fue constituida la entidad. Tenemos también el estado de flujos de efectivo, que es mirar única y exclusivamente el manejo del dinero, lo que entró, lo que salió. Entonces, cojo lo que tenía al inicio de la vigencia que voy a revisar, entonces cojo el 31 de diciembre del año 2025, para ser específicos. ¿Cuánto me entró de enero a junio? ¿En qué me lo gasté de enero a junio? ¿Y cuánto dinero me queda al 30 de junio del 2026? Esto para ser específicos en un ejemplo de este primer semestre del año 2026. Entonces, es netamente mi manejo del dinero, llámese en efectivo o llámese en bancos. Profe, perdón. Sí. Sí, estamos hablando de manejo único de efectivo, entonces, ¿qué significaría cambios en el capital? Cambios en el capital son los resultados de los ejercicios. Es decir, en el estado anterior es el estado de resultados integral, acá yo miro los ingresos y los gastos. Pero capital no es idéntico a efectivo contablemente hablando. No, capital y efectivo no. Capital es igual al patrimonio. Es decir, ustedes... Cambios en el patrimonio queda mejor, sí. Sí, exactamente, es cambios en el patrimonio, pero también lo podemos llamar del capital, porque normativamente se llama capital social para las empresas. Capital social, pero para nosotros es el patrimonio, que son los excedentes o el déficit, es el comportamiento. ¿Y nosotros contablemente somos vistos como empresas? Nosotros somos empresas, sí. Para la DIAN, para la Secretaría de Hacienda, somos personas jurídicas, una empresa que vende servicios. Lastimosamente así somos vistos. Vendemos servicios de Eucaristía, servicios de sacramentos, servicios de oficina parroquial, como lo son las partidas, los certificados, todo aquello que hacemos. ¿Es claro? Gracias, profe. Con gusto. Bueno, y por último, ¿por qué hago énfasis? Perdón, yo hago ahí una aclaración. Yo desde que comenzamos nuestro diplomado les hice la aclaración que nosotros somos, nos ha costado mucho trabajo, pero nosotros tenemos que seguirnos mentalizando y que somos considerados como una empresa. O sea, nosotros estábamos con la mentalidad que como éramos iglesia, no podíamos ser vistos como una empresa, pero nosotros civilmente, al ser una persona jurídica, estamos considerados como una empresa común y corriente. Pasa es que somos una institución sin ánimo de lucro, pero somos una empresa y tenemos las mismas obligaciones que las demás empresas. Entonces, eso, civilmente la iglesia no tiene como tal, no tiene una consideración especial. Gracias, Mireya. Profe, perdón, pero en derecho tributario
así nos vean como empresa, no nos tratan como empresa. ¿Por qué lo dice, padre? Porque, a ver, nosotros sí somos entidades, tenemos personalidad jurídica, somos sin ánimo de lucro, pero cuando nosotros no nos regimos, por ejemplo, al ser empresas, por ejemplo, por un código comercial. O sea, nos miran diferente, presentamos de pronto algunas declaraciones, pero algunos son retenedores de IVA, algunas iglesias. Padre, hay algunas consideraciones especiales, que eso es diferente, Claro. Pero si nosotros celebramos un contrato de arrendamiento de un local, nos regimos por el Código de Comercio y eso lo rige a cualquier empresa que celebre ese tipo de contratos. Padre Julián, señor. Más, doctora, no sé, bueno, también el trato, por ejemplo, servicios públicos, sobre todo los que son propios de la parroquia, del templo, son tratados como comerciales, o sea, como una empresa, o sea, no se habla de que son residenciales. En el caso de la región Caribe pasa así, es decir, que a usted le cobran el recibo como si fuera una empresa comercial. Sí, así es, padre. Así es. Aquí no, aquí cobran por asistencial especial. Padre, No ¿dónde es que comercial. su merced está? En el Amazonas. Ah, perfecto. Sí, pero no, padre, lo que pasa es que de pronto tienen ustedes una consideración especial, pero a nivel general la iglesia es vista como una empresa y les insisto, esto ha sido algo que nos ha costado muchísimo trabajo entender. Es que cuesta, profe, por la sencilla razón de que a cualquiera que pasa por el seminario no le dicen que la iglesia es una empresa, le dicen de todo menos eso. Pero es lo primero que se le debe aclarar al seminarista estudiante que futuramente va a ser representante legal de una obra o de una institución eclesial. Y precisamente, ¿por qué? Porque es que a los seminaristas a veces ni siquiera les dan esta clase que ustedes están tomando hoy de administración parroquial y por eso hay tantas falencias y tantas debilidades. Así es. Para concluir, nosotros única y exclusivamente tenemos una excepción a nivel tributario, que nos podemos acoger a algunas cosas por el concordato, pero en todo lo demás nos pueden exigir como una empresa normal, porque para ellos somos una empresa. Entonces, el régimen tributario especial es exclusivo para impuestos. En lo demás, estamos en igualdad de condiciones con las empresas, de prestadoras de servicios. O sea, es lo mismo, perdón lo que voy a decir, vender misas a vender una camisa. Para ellos no tiene ninguna diferencia. Doc, discúlpeme, ¿y cómo sería un escenario perfecto donde no hubiese esa comparación un poco que rompe el corazón? ¿Cómo sería el ambiente perfecto? No, lo que pasa es que el ambiente perfecto no lo va a haber. No ha existido ni va a existir porque somos una empresa jurídica que nace con unos deberes y unos derechos, así como la persona natural, ¿sí? Entonces, quisiéramos, y pues para eso tendrá que trabajar mucho la conferencia episcopal, las diócesis que se unan y eso, pero sinceramente no lo veo próximo a que suceda. Tenemos que antes seguir en la idea, y de hecho es que tributariamente sí, tributariamente estamos en la cuerda floja cada vez que tenemos cambio de presidente. Ahora sí nos van a poner a pagar impuestos, ahora sí nuestros templos a pagar impuestos prediales, y por ahí hay un montón de temas específicos en prediales. De renta, que es nuestra susceptibilidad más grande, estamos en riesgo, pero para eso tenemos nuestras entidades en la conferencia que
que nos defenderán en su momento. Esa es la idea. Bueno, yo pensaría que podemos ir a tomar el tinto, porque se nos está, yo creo que ya enfriando. ¿Sí, doctora? Yo pensaría que mejor avancemos porque necesitamos tomar el tinto para entrar a las salas y que los estudiantes puedan hacer su actividad. Entonces en la sala aprovechan, dialogan y van tomando el tinto. Estaría perfecto. Listo. Entonces voy a terminar acá con la presentación. Para que miremos acá, me voy a saltar acá al tema de la causación. En Colombia existen unos principios contables. Uno de ellos, que vamos a ver el día de hoy, se llama el principio de la causación. La causación no es más que registrar los ingresos y los gastos, reconociéndolos en el momento que nacen. En el momento que nacen quiere decir que no es propiamente cuando se perciben o cuando se pagan, sino que cuando la empresa adquiere un derecho. Por ejemplo, hoy estoy comprando un televisor a crédito. Hoy, 28 de julio, que lo voy a pagar a 30 días, es decir, el 28 de agosto. Hoy me entregaron la factura. ¿Cuándo debo registrar esa realidad? ¿El 28 de agosto cuando lo pague? ¿O el día de hoy, 28 de julio, que me lo están facturando y me están diciendo, listo, tome, lléveselo y tranquilo, no se preocupe? El 28 de agosto me lo paga. ¿Qué opinan ustedes rápidamente? Martica, ¿estás hablando? ¿O estás pensando en voz alta? El 28 de julio. Hoy. Sí. Excelente. 28 de julio. Sí, lo tengo que registrar hoy. Porque la realidad económica es que, mire, a mi inventario de la parroquia debe ingresar un televisor. Que compré, sí, pero que se lo debo. Entonces debe quedar la realidad económica. En muchas entidades lo registran es el 28 de agosto cuando lo pagaron. Y eso no es tan cierto. Porque lo tengo desde hace un mes bajo mi responsabilidad, mi cuidado. Entonces, ojo con eso. ¿Cuándo debo registrar? Cuando nace la obligación. Lo mismo pasa. Hoy vino un feligrés y me dijo, ay, Estelita, es que necesito una misa, pero es que mira, solo tengo 10,000 pesos. Yo sé que vale 200,000, pero no, es que no me alcanza. ¿Te la puedo ir pagando de a poquitos? Y ustedes, ay, no, es que el padre no me lo permite, pero espéreme, yo le pregunto a él. Se van y le preguntan al padre. El padre dice, no, pues sí, a ella la conocemos, ella no se va a volar sin pagarnos la misa, recibámosela. Igual es de aquí a octubre que la vamos a celebrar, ¿cierto? ¿Cuándo registro el ingreso de la Eucaristía? ¿Hasta octubre cuando el padre la celebre? ¿O el día de hoy que la señora vino a separarla? El día de hoy. Perdón, ¿ingreso a la Eucaristía o del estipendio? El estipendio, la ofrenda. El día que el centinela se rastrea cada vez que entra y sale, sea la cantidad que sea. Se registra el mismo día. Sí, exactamente. Lo debo registrar hoy. La Eucaristía tiene un estipendio de 200,000 pesos. No me los va a pagar de una vez, porque ya fue sincera y me dijo, no se los puedo pagar de una vez. ¿Qué hago? Registro la venta, utilizo los términos que son, porque eso es la venta del servicio. Entonces, un estipendio
de una misa de 200,000 pesos y lo dejo en una cuenta por cobrar. Entonces mi contabilidad va a reflejar que la Eucaristía va a ser celebrada en octubre, pero lo recibo hoy, y cada vez que la señora venga a pagar 20,000, 10,000, 5,000, voy a registrar lo que me va a ir pagando. No es que, padre, yo puedo ir guardando de los 20,000 pesitos en mi cajón y ya cuando tenga los 200,000 ahí sí los registro y se los entrego. No. Entonces, la realidad económica la debo llevar a mi contabilidad como es. A eso lo llamo el principio de causación. Registrar en el momento en que ocurren los hechos. Bueno. Acá dice, obsérvese, como no se requiere necesariamente que haya un movimiento de dinero para determinar la causación, el registro es un ingreso o un gasto como tal. Entonces, bajo ese concepto, bajo ese principio, nos debemos regir. Aquí ya venía el refrigerio, pero pues la noticia es que el refrigerio va a ser en nuestro taller en grupo. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a repartir en 4 salas y vamos a analizar. Cada uno de los grupos va a tener un documento. Perdón, te hago una pregunta. ¿Ahí ya habías terminado la presentación? No, pero lo que me falta es para la socialización en la retroalimentación. O sea que estaría bien que se fueran a descansar un ratico. Pues sí, estaría bien. Ah, listo. Entonces, lo que nos falta es irnos a la sala, hacer la retroalimentación y ya. Pasa es que cuando ellos lleguen a la sala ya cada uno tiene, ya Jessica les entrega el trabajo de cada sala. Sí, exactamente. Y luego nos volvemos a reunir. Pero ya para socializar el trabajo que ellos han realizado. Correcto. Sí, así es, doctora. Está bien. Listo. Entonces, 7:24, ¿les parece que, bueno, 7:25, 7:30, 7:45, ¿les parece bien que nos veamos de nuevo? Profe, perdón, una pregunta. Es que... ¿Para quién es la pregunta? ¿Para Mireya o para Adriana Martínez? Para Adriana Martínez. Ok, padre, adelante. Ve, ¿cómo se? Jessica es que se llama la chica que nos coordina. Sí. Ella repartió ya en el WhatsApp los casos, pero pues pasan y ¿qué hay que hacer? O sea, hay por lo menos caso 1, sala 1, hay un cuadro, cuenta de cobro, y nosotros vamos allá y ¿qué? Leemos y ¿qué hacemos? Mireya, ¿tú vas a pasar a explicarles eso en la sala? En este momento están viendo la presentación en la pantalla. Sí, actividad práctica. Sí, exacto. Entonces, justamente eso era lo que iba a explicar. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de ustedes, o cada sala, perdón, tienen unos soportes de unos gastos. Esos soportes tienen unos errores, algunas falencias, o les sobra o les falta. Por ello, con los conocimientos de cada uno de ustedes que van a estar en esa sala, deberán reconstruir el documento para que pueda ser reconocido contablemente. Entonces, ¿qué le ponen? ¿Qué le quitan? ¿Qué documentos anexarían a ese soporte que tienen? Y luego lo vamos a socializar. Deben elegir una persona para que nos presente el caso y lo retroalimentamos. Eso es lo que hay que hacer. Claro, padre. Ok. Bueno, entonces nos vemos en un ratico. Chao. Listo, gracias, doctora. Vale.